Buenas tardes para todos, mi nombre es Adeli Sánchez. El día de hoy les vengo a hablar sobre la EP15A3, cómo nosotros podemos verificar las características de desempeños en términos de precisión y estimación de sesgos en los sistemas de medición. Vamos a hacer la revisión de este documento, el cual fue expedido en septiembre del 2004 por la CLCI y es una guía que les brinda a los laboratorios clínicos para que puedan determinar las características de desempeño de los sistemas de medición que son introducidos en los laboratorios clínicos. Esta guía contiene dentro de su estructura 4 capítulos. En la primera parte del contenido vamos a encontrar un resumen. Luego nos hablan sobre los miembros del comité que conforman las personas que hicieron la revisión y generaron este documento. Y luego la guía se divide en 4 capítulos principalmente. El primero nos habla un poco de la introducción, son las generalidades que tiene la guía y nos habla sobre el alcance. Esta guía está dada para los usuarios de los laboratorios clínicos, que son los que tienen que verificar que las características en términos de precisión y de sesgo que tienen los sistemas de medición cumplan de acuerdo a lo que está declarado por manufactura. Luego nos hablan sobre las precauciones estándares en términos de todas las normas de bioseguridad que se deben tener en cuenta al aplicar este documento. Nos dan una vista general del protocolo y nos determinan cómo nosotros podemos establecer esos estándares de desempeños que vamos a verificar al aplicar los diferentes protocolos. En el capítulo 2, la guía nos muestra cómo es ese paso a paso para que yo pueda determinar la verificación de la precisión. En el capítulo 3 vamos a ver cómo el laboratorio puede estimar el sesgo a través de materiales de concentración conocidas. Y ya el capítulo 4 nos habla un poco de las conclusiones alrededor de la aplicación de estos 2 protocolos. La guía también nos muestra diferentes apéndices donde vienen algunas instrucciones para hacer los diferentes cálculos para determinar estas dos características de desempeños de los sistemas de medición. Entonces vamos a revisar la parte introductoria, la cual se compone por 6 subnumerales, como les mencionaba. Este documento está dirigido a los usuarios. El manufacturador realmente lo que hace cuando produce un sistema de medición, lo que hace es validar que ese sistema de medición se desempeñe de acuerdo al uso intencionado que está descrito en los insertos. Ya el laboratorio, bajo sus condiciones, bajo su contexto, su infraestructura, su personal, debe determinar y verificar esas características de desempeño. Puede ser utilizando esta guía que está emitida por la CLCI. Hablamos ya un poco de las precauciones estándares que se deben tener en cuenta y la guía también trae en este capítulo de introductorio, nos da algunas terminología que hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer la aplicación del documento, debido a que utiliza muchos acrónimos, muchas abreviaturas que se hace importante que las sepamos interpretar y vamos a revisar las más importantes porque realmente hay un listado largo. Dentro del protocolo general de la aplicabilidad de la guía nos dice que lo primero que hay que hacer es hacer una familiarización del usuario con el sistema de medición. Obviamente para que esa variable, si ese usuario no lo sabe manejar, no vaya a impactar en el resultado de la verificación de la precisión o la estimación del sesgo. Después que nosotros tenemos nuestros usuarios ya entrenados, ¿cierto?, que conocen perfectamente el sistema de medición, la guía menciona que debemos nosotros entonces seleccionar el material que vamos a utilizar para aplicar el protocolo. Nosotros realmente recomendamos, y la guía también nos recomienda, que el mismo material que se ha utilizado para determinar la precisión sea el mismo con que se determine el sesgo, pues obviamente para ahorrar tiempo, para ahorrar recursos y demás. Luego nos dice, determine los estándares de desempeños que usted quiere verificar, ¿dónde nosotros vamos a encontrar esa información? Realmente para encontrar esa información tenemos que irnos a los insertos que emite el manufacturador y eso nos encontramos con que él nos dice cuáles son los coeficientes de variación, ¿cierto?, que reporta manufactura en términos que son intracorrida o intercorrida. De allí nosotros vamos a establecer los máximos permitidos, más o menos,
y vamos a decir cómo está nuestro sistema de medición en nuestro laboratorio. Estos son algunos de los acrónimos o abreviaturas que utilizan, algunos son ya conocidos por nosotros, como el porcentaje de CB, que referimos a coeficiente de variación expresado en porcentaje, DF hace referencia a los grados de libertad, pero aquí en la tabla que tenemos a la izquierda de ustedes, tenemos los más importantes. Esta sigma R es lo que representa la repetibilidad que está determinada por el manufacturador y es una información que encontramos nosotros en el inserto. El sigma WL hace referencia a la reproducibilidad que emite el manufacturador y que está consignada en los insertos. Esto van a ser como nuestras metas en términos de determinar la precisión de los sistemas de medición que nosotros estamos verificando. ¿Contra qué nosotros lo vamos a comparar? Contra el S-R y el SWL. Y estos hacen referencia tanto a la repetibilidad como a la reproducibilidad que genera el usuario cuando está utilizando el sistema de medición. De allí la importancia que sepamos como la interpretación de estas dos abreviaturas. Ya en el capítulo 2 observamos que aquí es donde la guía nos da esas directrices y nos dice qué es lo que tenemos que hacer nosotros en términos de determinar la precisión de un sistema de medición. Este capítulo se compone por tres subnumerales, que hacen referencia a un periodo de familiarización, es decir, el entrenamiento, capacitación de los usuarios. Y de allí la importancia que nosotros seamos conscientes que este procedimiento lo debe aplicar es el usuario. Está bien que las casas de manufactura muchas veces apoyan estos protocolos, pero realmente el usuario es el que tiene que procesar las muestras y determinar en qué estado de estar en términos de precisión y sesgo nuestro sistema de medición. Luego, el subcapítulo 2.2 nos muestra ya el paso a paso, ¿cierto? En qué se caracteriza o qué es lo que nosotros tenemos que hacer para determinar esa precisión. Y luego, cómo se aplica ya el procedimiento experimental y cómo se hacen los diferentes cálculos. Vamos a revisar realmente el capítulo 2, que es la determinación de la precisión, es el más robusto en términos estadísticos y podemos ver que de pronto es el más largo cuando lo comparemos con los pasos de estimación del sesgo, pero es que realmente mucha de la información que utilizamos para calcular el sesgo ya está, ya la hemos hecho o hemos adelantado el trabajo haciéndolo en la determinación de la precisión. Entonces, ¿qué nos dice estos pasos que se componen, si ustedes observan, por 16, de acuerdo a la diapositiva que tenemos acá? Nos dicen que el primer paso, la guía nos dice, calibre su sistema de medición, ¿cierto? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Luego, controle ese sistema de medición con los materiales de control de calidad que nosotros hayamos seleccionado. Ese resultado de control de calidad que debe ser diario, ¿cierto? Cada vez que comencemos a hacer nuestro experimento, tiene que estar en control y tiene que estar bajo los rangos que nosotros ya hayamos establecidos. Si este control de calidad, ese resultado, no está dentro del rango establecido, pues sencillamente hay que ir y recalibrar o ir y solucionar ese problema, porque obviamente nos quiere decir que nuestro sistema de medición no está a punto. Si por el contrario, el control de calidad está a punto y cae dentro del rango que nosotros hemos establecido, entonces, ¿qué nos dice la guía? Ok, ya puede comenzar a aplicar su protocolo. Y a manera general, el protocolo, la guía nos da varias opciones. Nos dice, procese 5 réplicas cada día por 5 días. Ese es el protocolo básico, porque la guía también nos dice que lo podemos extender a 6 días o a 7 días, ya dependerá de cada laboratorio, pues los días que quiera implementar la verificación. Entonces, él nos dice, procese 5 réplicas cada día por mínimo 2 concentraciones. Sabemos que hay pruebas que son clínicamente significativas, más concentraciones, 3, 4, por ejemplo, en el área de hormonas, marcadores cardíacos, coagulación, pero también depende de lo que el laboratorio necesite verificar, ¿cierto? Y cuáles son las concentraciones que tienen impacto clínico en los resultados que él emite.
Es decir, que si yo proceso 5 réplicas cada día, por 5 días tendré mínimo 25 datos por cada concentración, y es el cuadrito que nosotros observamos acá en el paso número 4. Luego, ¿qué dice la guía? Verifique si hay datos atípicos, y para esto la guía nos da una herramienta que es la prueba de Graph. Ya vamos a revisar cómo se aplica esa prueba de Graph, y lo que nos dice es cómo nosotros podemos identificar si hay datos atípicos o no para determinar el N que yo voy a utilizar en mi procedimiento. Luego dice, recoja los datos, tabúlelos y luego calcule la repetibilidad y la reproducibilidad de la prueba. Y cuando tenga esos resultados, que son los que emite el usuario, vaya y compárese con lo que dice manufactura. Si esos resultados de SR y S/WL son menores a sigma R y a sigma WL, pues quiere decir que hemos verificado nuestra prueba en términos de precisión, y hasta allí queda nuestro procedimiento y se supone pues que ha sido exitoso. Pero si por el contrario nosotros tenemos resultados donde nuestro SR y nuestro SWL es mayor a lo declarado por manufactura, esta versión de la guía nos permite darnos como un segundo chance y nos dice, ok, si es mayor, vaya y calcule algo que llamamos límite de verificación superior, y simplemente es aumentar un poco ese rango de lo que nos dice manufactura. Y si nuestra repetibilidad y nuestra reproducibilidad cae dentro de ese rango, utilizando los límites de verificación superior, entonces decimos que ha sido verificado, como lo observamos acá en el paso 13. Pero si por el contrario seguimos estando por fuera, pues sencillamente la guía ahí sí dice, vaya y contacta a su manufacturador y hay que hacerle las correcciones que den lugar de nuestro sistema de medición. Este es el panorama general de cómo se aplica el protocolo de verificación y qué es lo que se tiene que hacer para poder estimar este dato. En la siguiente diapositiva vamos a verlo un poco más práctico. Entonces, como ven, nosotros hicimos acá 5 corridas, es decir, por 5 días, y cada día hicimos 5 réplicas. En este caso, lo que hicimos fue determinar 3 niveles de concentración. La guía dice que mínimo tiene que ser 2. Y lo que hicimos es que seleccionamos estos que están dentro del recuadro rojo y hicimos una gráfica. La guía nos dice, cuando usted tenga sus datos, haga una revisión visual. A nosotros nos gusta más hacerlo también de manera gráfica, porque de esa manera uno le puede dar una idea si hay un dato atípico y si hay algún datico que tiene un comportamiento diferente al resto. Aquí observamos que este datico de por acá tiene un comportamiento diferente, pero apliquemos la prueba de Graphs para determinar si realmente ese dato hace parte de un dato atípico. Es importante determinar estos datos atípicos para no dar estimaciones de imprecisiones infladas, es decir, que yo pueda decir que mi prueba esté muy imprecisa cuando de pronto está relacionado con un dato atípico, o puede ser también que yo esté excluyendo y también me dé como estimaciones muy optimistas. Entonces, la idea es que tengamos una visión clara de cuáles son los datos reales que vamos a utilizar en el experimento. La guía también nos dice que hay ciertas reglas para aplicar todo esto de los datos atípicos. Nos dice, aceptamos un dato por corrida o máximo 2 datos por todo el estudio. Si ya tenemos 3, 4 datos atípicos, la misma guía dice se debería volver a iniciar el procedimiento de verificación y no se podría continuar para hacer los cálculos de determinación de SR o SWL. Entonces, teniendo claro como estas reglas en términos de estimación o determinación de datos atípicos, observemos que la fórmula para determinar el límite de Graphs está dada sobre sumar y restar a nuestra media un factor de Graphs por la desviación estándar. Cuando nosotros tenemos nuestros 25 datos, lo primero que tenemos que hacer es calcular una media de esos 25 datos y se calcula la desviación estándar. Teniendo esos datos, tendríamos el valor de nuestra media y el valor de desviación estándar. ¿De dónde saco ese factor de Graph? Ese factor de Graph lo saco en el apéndice B de la guía. Cuando trabajamos 5 corridas o 6 corridas o 7 corridas, como les mencioné, la guía me dice si usted trabajó 5 corridas y tiene un N25, el factor de Graphs corresponde a 3.135. Ese es el dato que nosotros vamos a multiplicar por nuestra desviación estándar
este producto de esta operación se suma y se resta a mi media, y de allí vamos a sacar un límite de Grabs, que el límite de Grabs lo que hace es decir un límite inferior y un límite superior. Si mis datos, por ejemplo estos que revisamos del nivel 1, caen dentro de ese límite, decimos que los datos pues están bien y que no hay datos atípicos. Pero si por el contrario hay un dato que se sale de ese límite de Grabs, entonces ya podemos decir que un dato atípico y nuestro N ya no sería 25, sino que sería 24. Podemos observar aquí, y este ejercicio pues lo hicimos, realmente este dato que vemos acá de la corrida 1 de la réplica 3, que es 30.2, es este dato que está acá. Es decir, que ese es un dato atípico y no se debe tener en cuenta en todos los cálculos que vamos a seguir para calcular el SR y el SWR. Luego que ya hemos definido nuestro N, la guía nos dice, aplique estas fórmulas, ¿cierto? Y determine cuál es la repetibilidad y la reproducibilidad de la prueba. Ya teniendo esa información, lo que hacemos es compararla con lo que está descrito en los insertos como sigma R o sigma WL, y como lo vimos en el algoritmo que mostré, pues lo que hacemos es decir, si es menor, hemos verificado la prueba en términos de precisión. Si es mayor, ¿qué me dice la guía? Vaya y calcule el límite de verificación superior, que esta es la fórmula, y sencillamente lo que hacemos es coger lo que me dice manufactura y lo multiplico por un factor. Y de esa manera lo que hacemos es agrandar un poco ese límite y ver si nuestra repetibilidad y nuestra reproducibilidad cae dentro de ese nuevo rango que hemos determinado. Eso es lo que hace parte del capítulo 2. En el capítulo 3, que nos habla sobre estimación del sesgo, se compone por 7 subcapítulos. En la primera parte, lo que nos dice es qué es lo que nos dan unas recomendaciones de qué materiales nosotros podemos utilizar para estimar ese sesgo. Realmente la guía nos da más o menos 5 opciones y nos dice, bueno, usted puede utilizar materiales de concentración conocida, ya sea material de referencia, pues sabemos que los materiales de referencia son un poco costosos, pero también nos dice puede utilizar materiales que se utilizan en los programas de control de calidad externo, que vienen valorados, y tenemos un valor que podemos designar como valor target o valor objetivo, pero el inconveniente muchas veces es que necesitamos evaluar 2 concentraciones, 2 o 3 concentraciones, dependiendo de lo que requiera el laboratorio clínico. Entonces, hay otra opción que es utilizar materiales de control de calidad tipo comercial o controles de tercera opinión, que nos permiten, pues obviamente, valorar diferentes concentraciones. Podemos tener una cantidad que nos pueda servir para las 5 réplicas durante 5 días, y podemos acceder a las comparaciones interlaboratorio que nos dicen cuál es la media de un grupo par, ¿cierto? Que nos lo podemos designar como un valor objetivo, y pues obviamente hay que tener en cuenta la cantidad de laboratorios participantes de esa comparación interlaboratorio y el coeficiente de variación. Luego que ya seleccionamos el material, ¿qué nos dice la guía? Si ya determinó su valor objetivo o valor target, que en este caso pues sería la media del grupo de comparación, determine los errores estándar. Los errores estándar, como lo vamos a ver, son 2 errores, uno asociado a la media de nuestras mediciones y otro asociado a la media de comparación para calcular el error o el sesgo combinado. Y con esa información pues ya podríamos hacer un cálculo del intervalo de verificación. Realmente cuando calculamos el sesgo no lo hacemos como en el procedimiento de determinar la precisión, que decimos mi repetibilidad es tanto y mi reproducibilidad es tanto. Aquí lo que hacemos es determinar un intervalo, y si mi media cae dentro de ese intervalo de verificación, puedo decir que he verificado la prueba en términos de estimación del sesgo. Si no cae dentro de ese intervalo de verificación, la guía también nos da como una segunda opción. ¿Qué me dice la guía? Vaya y calcule el sesgo contra ese valor asignado como verdadero, determina el sesgo en porcentaje y compárese con el sesgo máximo permitido que tiene determinado el laboratorio como meta de calidad. Si es menor, obviamente sabemos que hay un sesgo, pero podemos decir que no es clínicamente significativo y el equipo pues podrá ser operado y podremos decir que nuestro proceso ha sido exitoso.
Aquí en esta diapositiva vamos a observar los pasos generales del protocolo de estimación del sesgo. Van a ver que se parecen mucho hasta el punto 4, se parece mucho al experimento de precisión, y de allí la importancia que el mismo material que utilicemos para estimar el sesgo sea el mismo material que utilizamos para determinar la precisión. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Nos dice: seleccione el material, preferiblemente que sea el mismo del experimento de precisión. Luego prepare las muestras de acuerdo a lo que está descrito por el manufacturador. Mida cada material como lo midió en el experimento de precisión, es decir, 5 réplicas por 5 días, mínimo 2 concentraciones. Luego calcule la media y la desviación estándar, y luego calcule los errores estándar asociados a esas medias, calcule los grados de libertad y luego determine el intervalo de verificación, que, como le dije, la idea es que nuestra media caiga dentro de ese intervalo de verificación. Si cae dentro de ese intervalo, como ustedes observan en el punto 9, dice: el usuario ha demostrado un sesgo aceptable para el procedimiento de medición que se está analizando. Pero si no cae, nos dice: vaya y calcule el sesgo contra ese valor asignado como verdadero, y luego determine si ese sesgo es menor al sesgo máximo permitido que haya seleccionado el laboratorio. Si no es así, entonces nos iremos al punto 11, donde dice: contacte a su manufacturador y que corrijan todos los inconvenientes que hay con respecto al sesgo de la prueba. Esta es la fórmula para calcular el intervalo de verificación, el cual es el valor target más o menos M por sec. ¿Cómo se calcula esto? El sec es el error estándar del que les hablé en el punto número 5 del protocolo, y M hace referencia al 0.975% de confidencia, ¿cierto?, multiplicado por los grados de libertad. Hacemos este cálculo y este valor lo sumamos y lo restamos a ese valor target, y con eso vamos a tener un límite inferior y un límite superior, donde mi media pues tendrá que caer, y si no, pues resuelvo y hago el siguiente paso. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de cómo calculamos ese error combinado o ese sesgo combinado. ¿Qué nos dice la guía? El sesgo combinado es igual a la raíz cuadrada de sec más SRM al cuadrado. SRM es muy fácil de calcular, realmente lo saca uno de los informes de la comparación interlaboratorio, y que coloco la desviación estándar de ese grupo sobre la raíz cuadrada de los números laboratorios participantes de esa comparación. El SETS, la fórmula, hace referencia a la raíz cuadrada de estos componentes, y si ustedes observan, tenemos estos componentes ya calculados. 1 sobre n RAN hace referencia al número de corridas, que serían 5. N repeticiones también serían 5, porque es la que hacemos por día. Y SWL y SR hacen referencia a los cálculos que ya nosotros hicimos para determinar la precisión. De allí que toda esa información nos sirve para calcular la estimación del sesgo. Luego que tenemos esta información, lo sumamos, los elevamos al cuadrado, le sacamos la raíz cuadrada y tenemos el valor de sesgo. Para calcular los grados de libertad, como vemos en la fórmula, la guía nos dice: calcule tau. Simplemente cojo los dos resultados de los dos componentes del sesgo combinado, saco un valor, y en la tabla 15A de la guía buscamos la comparación, ¿cierto? Los números de laboratorios que sean más cercanos a la comparación que tengamos. Por ejemplo, en esta, la comparación tenía un número de laboratorio de 43, pues yo selecciono el que utilice 50 laboratorios. Busco el valor tau que se acerque más a mi valor que me dio, y con ello calculo los grados de libertad. Es decir, que ya yo tendría tanto este valor como este valor. Lo que hago es multiplicar estos dos componentes, los sumo y los resto a esa media de comparación, o la media del grupo par, y puedo sacar un límite de verificación, donde yo puedo decir si mi media, la gran media de mis datos, cae dentro de ese límite de verificación. Si es así, he verificado mi procedimiento. Y si no, pues entonces la guía, como les mencioné, dice: vaya y calcule el sesgo, compárese contra su prueba, contra su sesgo máximo permitido, y si lo puede hacer, y si cae dentro, pues lo va a verificar. Y si no, pues ya se tocaría contactar al manufacturador.
A grandes rasgos o de una manera muy general, realmente esto es lo que menciona la guía en términos de cómo nosotros tendremos que hacer la verificación de las características de desempeño de nuestros sistemas de medición, no solamente cuando se introducen al laboratorio, sino también cuando los sistemas de medición tienen algunas reparaciones grandes, también necesitamos tener evidencia objetiva de que el sistema de medición está a punto en términos de estas características de calidad. Muchísimas gracias por su atención, muy bien que se hayan podido conectar, los esperamos a nuestros próximos webinars. Nosotros desde QUIC queremos también darles a conocer, aparte de este webinar que pues por el tiempo tratamos de resumir lo mejor que se puede de esta guía, pero también ofrecemos un taller de aplicación donde ya con los participantes hacemos los cálculos, podemos hacer el paso a paso de una manera más específica para que las personas puedan aplicar la guía de la manera correcta. Estos son nuestro brochure de nuestro taller de aplicación para los que estén interesados. Pero adicionalmente les queremos también ofrecer nuestro servicio en emitir estos informes de verificación para métodos cuantitativos. Esto es más o menos un ejemplo de lo que nosotros hacemos. Le decimos al laboratorio cómo está en términos de precisión su prueba, en términos de estimación del sesgo, pero si el laboratorio lo quiere hacer, también tenemos esta solución, y es que nuestro grupo de informáticos ha desarrollado una aplicación donde es una aplicación en Excel donde ya está todo formulado, y lo que hacemos es facilitarles el trabajo. Simplemente ustedes incluyen la información o registran la información y él primero les aplica la prueba de GRAPS, o sea que les va a sacar si hay datos atípicos, les da el límite como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, y después le damos los resultados en términos de imprecisión, ¿cierto? Nos dice cómo está el SWL, el SR, y colocamos en esta parte superior los límites dados por el manufacturador para al final entonces decir si la prueba pasó o no pasó en términos de esta característica. Y en términos de sesgo también se hacen los cálculos teniendo en cuenta el valor target que haya seleccionado el laboratorio, y se pueden hacer los cálculos muy fácilmente. A mí me encanta esta herramienta porque no solamente nos da este valor utilizando la información de un reporte de comparación interlaboratorio, sino que también se pueden utilizar valores de inserto de los controles de calidad. Entonces, pues tenemos dos opciones para poder estimar el sesgo. Muchísimas gracias. Vamos a responder algunas preguntas que están en el chat. Dice acá, los datos atípicos son 1 por corrida y máximo 4 por validación. Son 1 por día, máximo 2 por estudio. No son 4. Si ya tenemos 4, hay que repetir el experimento. Acá dice, ¿hay algún software para verificación de métodos que nos ayude calculando los datos? Les acabo de dar la respuesta. Nosotros tenemos un desarrollo propio en el cual pues simplemente ustedes tienen que registrar, y no solamente para hacer el cálculo de verificación de la precisión y estimación del sesgo, sino que también pues tiene la ventaja que podemos hacer una prueba de GRAPS rápida, y con esos mismos datos se copian automáticamente a las diferentes páginas y vamos a tener toda la información. ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, no hay más preguntas. De todas maneras, estos son nuestros datos, nuestro contact center, el email de la organización. Cualquier información adicional, con mucho gusto será atendida. Muchísimas gracias.